millennials. ¿Qué se dice de esta generación? Que son aquellos nacidos, años más, años menos, entre principios de los 80 y finales de los 90. Es decir, quienes tienen entre 20 y 37 años. Entre las muchas cosas que se han dicho de los millennials, es que expresan inquietud y pesimismo sobre sus carreras y su trabajo, sus vidas y el mundo que los rodea. También se les dice cortoplacistas, que no les seducen los horarios de trabajo, que no duran en el mismo empleo por mucho tiempo. ¿Pero son los gustos y elecciones de esta generación? ¿O es realmente lo que se les está ofreciendo en el mundo capitalista? Un capitalismo que de un lado te vende un consumismo descontrolado, al que tienen acceso unos pocos, y del otro, la degradación infinita de las condiciones de trabajo. La juventud en Argentina, de entre 16 y 24 años, cuentan con 2.2 millones de ocupados, pero el 61% tiene empleos no registrados, producto de los contratos temporales y la tercerización. El promedio de rotación de empleo entre los más jóvenes es de 12 meses y 26 meses entre los mayores de 26 años. 950.000 jóvenes no estudian ni trabajan, ni buscan empleo. 2.5 millones de jóvenes de entre 16 y 24 años son pobres, más allá de si trabajan o no. Los salarios de la juventud son en promedio un 40% menos de la población adulta. El capitalismo es el que ofrece trabajos precarios, que significan la precariedad de la vida de la juventud. Sueldos bajos, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin obra social, sin licencias pagas, ni aguinaldos. La contracara son los miserables, los multimillonarios como Paolo Roca, dueño del grupo Techin, el hombre más rico del país con una fortuna de 8.000 millones de dólares, que está aprovechando la pandemia para despedir y hacer rebajas salariales. ¿Por qué se habla de los millennials? Más allá de que se utiliza mucho para hacer segmentos para las publicidades y para hacer marketing, la realidad es que hay una preocupación, que es que para el 2025 hay informes que dicen que el 75% de la fuerza laboral va a estar conformada por lo que se llama millennials. Y hoy tenemos un debate porque estamos viendo una pandemia donde los grandes empresarios, sus estados de clase, están intentando descargar la crisis sobre esta generación los próximos años, a esta fuerza laboral joven que, como venimos denunciando, está precarizada y ya desde ahora está sufriendo las consecuencias de la pandemia y la cuarentena. Pero ¿es el único futuro posible el que se ofrece? Que los empresarios quieren que esta juventud sea la que pague la crisis. Siempre vemos varias series, películas que nos suelen hablar de el apocalipsis, del fin del mundo, de que va a haber desastres naturales, a veces hay zombies, a veces hay pandemias. Y me acordaba de esa frase del marxista norteamericano Frederick Jameson que decía, parece a veces que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y la realidad es que cuando uno ve esas series tan apocalípticas, piensa, bueno, ¿cuál es la intención que está del otro lado? ¿No? Porque asociar como que pareciera que el fin del mundo sería algo terrible, si no existiese el capitalismo sería algo desastroso para nosotros, entonces mejor preservar el capitalismo tal cual es, aunque sea degradante, aunque tenga estas condiciones de vida tan terrible para millones de personas, y se quiere asociar a que eso sería algo apocalíptico, como si fuese el fin del mundo. Pero si los grandes empresarios aprovechan las crisis para imponer mayores niveles de precariedad, de flexibilización, no es lo único que se puede hacer. La juventud también puede planificar su respuesta, puede conspirar y organizarse para planificar su respuesta y que no sean los que paguen la crisis. No empezamos de cero, además. En este mundo, vimos todo el año 2019, donde tuvimos muchos países donde hubo un gran protagonismo juvenil en la lucha de clases. Vimos Francia, vimos Chile, ahí está la famosa frase que replicó en muchos países, nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo.
Esta es la imagen en el 2019 que vimos en muchos países también como Hong Kong, como Ecuador. En Argentina lo vimos también con las mujeres y la marea verde. Y no solamente fue lucha de clases, sino también que hay algunos países como Estados Unidos y el Reino Unido donde a la palabra millennial le tuvieron que agregar otra, que es socialismo. Porque además de luchas y de protagonismo y organización de la juventud en muchos países del mundo, también hay fenómenos políticos como ese socialismo millennial, del que se habla en Estados Unidos y en otros países, y que hoy, por ejemplo, vemos muchos de los que están protagonizando las huelgas en Amazon, en Estados Unidos, son probablemente parte de ese casi 51% en Estados Unidos que ve positivamente el socialismo. Si a veces cuando nos hablan del apocalipsis, que es el fin, o sea, que nos muestran como un fin del mundo desastroso, se muestra como algo inevitable, que nosotros no podemos controlar, que no depende de nosotros. Ahora, el fin del capitalismo no es algo inevitable, no se va a caer por su propio peso. ¿Por qué? Porque hay grandes empresarios y estados de clase que están aprovechando también para volverse más totalitarios y más vigilantes, que defienden sus intereses con leyes, con las fuerzas represivas, lo defienden con ministerios, y ellos son los que vienen defendiendo y administrando un mundo donde 2.153 personas millonarias tienen más riquezas que el 60% de la población mundial. Bueno, si no se va a caer por su propio peso el capitalismo, es necesario oponerle el poder de una fuerza social que existe, la vemos con estos trabajadores y trabajadoras que están mostrando su protagonismo. Pero esa fuerza hoy está dispersa o no tiene unidad en sus demandas o no tiene continuidad entre una movilización y otra que se viene multiplicando en las calles. Lo que hace falta es coordinar y organizar y planificar la acción de esta fuerza social para que verdaderamente exprese su poder. Porque si esta juventud precarizada que hoy está dispersa empieza a organizarse sin buchones y se empieza a ligar también a los trabajadores que son los que están en los lugares donde se concentran los resortes de la economía como el transporte, los aeropuertos, los bancos, las telecomunicaciones, la energía. Si esta juventud se liga a esos sectores, ahí puede empezar a cambiar un poco de color la situación. Porque los grandes cambios de la historia, las revoluciones, pueden empezar por los eslabones más precarios, por las y los que no tienen nada que perder. Un futuro para la juventud es un futuro para el mundo. Paso a la juventud trabajadora.